Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 3, que pertenece al cuarto trimestre del año 2023, es la que estaremos estudiando en esta ocasión. Esta lección se titula El llamado de Dios a la misión y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde podemos leer lo siguiente. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Solo es el texto, no se habla nada del texto, sino que solamente se ha puesto ese texto, pero la lección en verdad se trata cuando nos sacan de nuestra área de tranquilidad, de confort. En eso se trata la lección, cuando se nos saca de nuestra tranquilidad, cuando Dios nos saca de nuestra tranquilidad para cumplir una misión que Él ha encomendado. Antes de entrar en la lección, queremos decirle que esta lección es relativamente fácil. En verdad, yo creo que no tendríamos que comentarla, se entiende perfectamente y es bien difícil ahondar en estos temas que son muy trillados por la iglesia adventista. Ya creo que todo lo que se tuvo que decir ya se dijo, así que vamos a tratar de hacer lo mejor en el desarrollo de esta lección. Antes de continuar en la lección, quería dar gracias a todos los hermanos que me siguen apoyando con sus oraciones. No hay duda, el Señor está haciendo el milagro en mí. Eh, Poco a poco. Hay varios tipos de milagros. Hay milagros que son espontáneos. Hay milagros donde el Señor usa a otra persona. Hay milagros hechos por la naturaleza, por los remedios naturales. Hay un montón de milagros. Y en mi caso, pues es prácticamente un descuido de mi cuerpo, y muchas veces uno lo hace porque no sabe cómo hacerlo y de la manera que lo hace equivocado. Es cuanto al régimen alimenticio. Estoy en manos, gracias a Dios, de personas que tienen experiencia en esto y en 3 semanas he logrado bajar de 21 libras de peso. Esto es sin provocarme tantas eh, tantos problemas a mi cuerpo. eh, Se me fue la palabra. Yo hablo 2 idiomas y ninguno de los dos lo hablo bien, que ese es el más grande fracaso mío. Sin provocar en mi cuerpo tanto dolor de cabeza, debilidad, mareos, que usualmente esas son las consecuencias de cuando uno toma una dieta que no sabe cómo llevarla. De todas maneras, ya la salud está volviendo poco a poco, pero Dios no va a hacer un milagro si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir. Yo personalmente he evadido 3 libros básicos de nuestra iglesia: Consejos sobre el régimen alimenticio, el Ministerio de Curación y Consejos sobre la Salud. Siempre los he evadido porque les he tenido miedo, pero ahora ya estudié casi 2 de ellos y qué impresionante. Voy a sacar un documento más tarde que se va a titular Comprendiendo el régimen alimenticio. ¿Qué es realmente el régimen alimenticio y cómo poderlo aplicar? Así que me va a tomar unas semanas todavía en hacer eso, pero creo que tengo una visión más clara de el por qué el régimen alimenticio a muchos de nosotros no nos asenta. No lo podemos hacer y le rehuimos a todo eso, y es porque la manera que lo hacemos es la manera equivocada. Así que sigo con mi lucha, pero ya mucho, mucho, mucho más mejor, por la bendita gracia de Dios y por las oraciones de muchos de ustedes. En verdad, muy agradecido de corazón. Yo creo que dentro de unos días voy a recuperar completamente lo que tendría que haber tenido siempre.
y bueno, sigo en mi lucha por bajar de peso que lo había provocado una medicina química. También ese era un círculo vicioso, pero gracias a Dios el Señor ha puesto su mano sobre mí y la mejoría la vengo viendo día a día, pasito a pasito, con mucha disciplina, perseverancia y fe inquebrantable en Dios. Así que más tarde voy a compartir un documento con ustedes de varias páginas con textos de la Biblia y del espíritu de profecía, claves para que entendamos correctamente qué es el régimen alimenticio y cómo llevarlo adelante. Muy bien, vamos a comenzar en esta lección. Esta lección está hablando de tres grupos, quizás no tres grupos, pero así le vamos a llamar, que Dios los saca del confort, de su zona de confort, de su zona de tranquilidad y los lleva a una zona desconocida para que se cumpla la voluntad de Él. Muchas veces nosotros nos conformamos en lo que tenemos o lo que hacemos y Dios quiere que nosotros hagamos más o algo más profundo. Y muchas veces el Señor crea situaciones para sacarnos de esa zona de conformidad que tenemos y situarnos en posiciones muchas veces difíciles, pero terminando obras que se tienen que terminar. Uno de esos grupos son los edificadores de la Torre de Babel. El segundo personaje que habla en esta lección es Abraham. Y el tercer grupo es la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, como se le conoce cuando los 11 o 12 apóstoles estaban a cargo de la iglesia y el Señor los sacó de su zona de confort y los puso en una situación difícil, pero así se llevó a cabo el plan de Dios y su voluntad. Así que eso se trata la lección, hablar de estos tres grupos, los de la Torre de Babel, Abraham y la Iglesia Apostólica. Muy bien, el día domingo está hablando y se titula Salir de nuestra zona de confort y está hablando de los constructores de la Torre de Babel. Allí ha pasado un suceso extraordinario y es el diluvio. Ha pasado tiempo después de eso, la familia humana está unida, están juntas y Dios quería desde que Adán fue creado que poblaran la tierra. Dios no ha sido partícipe que la humanidad esté concentrada en un solo lugar y el resto de la tierra vacía. A la mente de cualquier humano eso no hace sentido, que los humanos estén agrupados en un solo lugar y el resto de la tierra completamente vacía. Cuando Dios le entregó la tierra a Adán, le dio la orden de llenar la tierra. Según el espíritu de profecía, era Adán quien se iba a encargar de entregar una parcela de la tierra a sus hijos en herencia eterna y él iba a decidir en qué lugar de la tierra los iba a situar. Eso es muy interesante. Cuando Noé sale del arca, se le da una segunda bendición a la humanidad parecida a la que se le dio a Adán. Casi se le repiten las mismas palabras. Lo único que allí se le agregan otras leyes. Por ejemplo, allí mismo Dios agrega la pena capital, porque el diluvio vino como un resultado de la violencia humana. Había despiadada violencia y asesinato y muerte a los animales. Los antediluvianos comenzaron a comer
carne de animal sin permiso de Dios y lo hacían de una manera terrible, despiadadamente, y de la misma manera mataban a su prójimo. Y vio Dios que la violencia de la tierra era mucha, dice la Biblia, y Dios decidió destruir la tierra con el diluvio. Entonces ahora que sale Noé, aparte de la misma encargo que se le dio a Adán, se le encargan otras cosas y es la pena capital. El que a hierro mata, a hierro muere, ojo por ojo y diente por diente. Más tarde está escrito en esas palabras, pero la pena capital es una institución divina para evitar el derrame de sangre humana en esta tierra. Recuerde que esta tierra tiene 3 maldiciones. Bueno, hubieron 3 maldiciones al principio. La primera por el pecado de Adán y Eva, la segunda por la muerte de Abel en manos de Caín, la tierra fue maldita, y la tercera y más grande maldición, según el espíritu de profecía, fue el diluvio. Y ahora que sale este grupo de gente, Dios ordena la pena capital para que todo aquel que iba o tenía la intención de quitarle la vida a alguien tuviera mucho cuidado, porque él iba a pagar con su vida también. Y esa era la manera de frenar la violencia humana. Pero también se le dice que vayan por la tierra y la llenen. Y el hombre hace exactamente lo opuesto. Se concentra en un solo lugar y allí quieren hacer un monumento a la grandeza humana con una torre que llegue hasta el cielo. Esta torre tenía varios fines. El primer fin era la idolatría humana y la institución de un gobierno universal. Y el segundo fin era falta de fe, por si en cualquier situación Dios decidía destruir la tierra de nuevo con un diluvio. Ese era el lugar de refugio donde podían subir y salvar su vida. En pocas palabras, no tenían fe en la promesa de Dios y el arco iris que puso en las nubes de no destruir la vida humana nuevamente. Además, una de las intenciones era estudiar el fenómeno de la lluvia llegando a esa altura. Entonces Dios se da cuenta de lo que está pasando allí y manda a los ángeles, que ellos confunden la lengua. Dios confunde la lengua y allí se origina todas las lenguas y dialectos que nosotros conocemos. El espíritu de profecía, y la Biblia dice que más tarde Dios visita la obra y la destruye hasta el fundamento. Primero hubo una confusión de lengua y cayó un rayo del cielo. Ellos no sabían lo que estaba pasando porque no se entendían lo que estaban diciendo. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, cayó un rayo del cielo y destruyó la parte de arriba de la torre, señal para ellos que era intervención divina. Más tarde Dios baja, ve la construcción y la destruye desde el fundamento. Es así como el hombre es esparcido para hacer la voluntad de Dios. Mire, hermano, cuando Dios nos ordena algo, más nos conviene que lo hagamos rápidamente y sin estar preguntando por qué. Porque una tardanza en la obediencia es sencillamente desobediencia. Muy sencillo. Dios ordena algo, hay que hacerlo inmediatamente. Si nosotros le decimos a Dios, espera un momento, esa tardanza se considera una desobediencia. Cuando Dios ordena algo, más nos vale que la realicemos, porque al final nos va a pasar la de Jonás, que la vamos a terminar haciendo y bien apaleado. No, mejor vamos voluntariamente, hagamos lo que Dios dice, su voluntad, así conseguimos varias cosas. Un Dios que está completo en nosotros, un Dios que está complacido por nuestra obediencia
y nosotros, lo más grande, recibimos su bendición y su protección. Dios dijo que fueran por toda la tierra y la habitaran. Si el hombre hubiera seguido esa indicación divina, en este momento posiblemente fuéramos a cualquier lugar de la tierra, hablaríamos el idioma original que todos creen y concuerdan que era el arameo, no el hebreo. El hebreo salió después, sino que era el arameo. La Biblia fue escrita parte en arameo, parte en hebreo y parte en griego. Así que se cree que ese era el idioma original, el arameo. Pero encontramos que ahora los grupos están divididos por lenguas y todos los que hablaban español se juntaron en un grupo y todos los que hablaban inglés en otro grupo y todos los que hablaban chino, todos los idiomas que se pueda imaginar, se juntaron en grupo y cuando la obra estaba parada, entonces cada quien comenzó a buscar un lugar donde vivir y así se formaron lo que ahora conocemos como las naciones. Muchos de ellos buscaron una frontera, ya sea un lago, un río o un mar, y allí delinearon su territorio para vivir. ¿Qué es lo que Dios consiguió allí? Que se hiciera su voluntad y además le puso un freno al pecado, porque ahora se iba a dividir en grupos pequeños y el más confundido de todo esto iba a ser Satanás, que tendría que aprender dialecto tras dialecto, idioma tras idioma, para poder comprender qué es lo que los humanos estaban hablando. Y por eso es que ahora usted encuentra diferentes idiomas en diferentes partes del mundo. Los idiomas que son repetidos son idiomas de conquista. Por ejemplo, toda América Latina habla español, habla castellano, gracias a los españoles. Eso fue una conquista. Estados Unidos habla inglés por toda la gente que inmigró de Inglaterra. Y así encontramos personas que hablan francés, personas que hablan portugués, porque o ya fueron inmigrantes o fueron conquistados por estos países grandes y dejaron su idioma en esos lugares y por eso es que hablamos esas lenguas originales que dieron principio en la Torre de Babel. Entonces el pecado se detiene, hay una tardanza de mucho tiempo mientras las fuerzas del mal logran aprender estos idiomas. Esto se revierte en el día del Pentecostés cuando Dios entrega el don de lengua. El don de lengua es un conocimiento perfecto de vocablo y de pensamiento y de pronunciación. Una persona que tiene el don de lenguas es realmente, no es que está hablando en otro idioma y no sabe lo que está hablando. No, de acuerdo, bueno, hay varios diferentes tipos de don de lengua, pero vamos a tratar este. De acuerdo al espíritu de profecía, el vocablo lo es, su pronunciación lo es y lo piensa como nosotros lo hacemos en el idioma que dominamos. Muchas veces cuando aprendemos un segundo idioma, por ejemplo, su servidor habla dos idiomas y de los dos idiomas ni uno lo habla bien, pero trato de hablarlos, llega un momento en que el idioma que más se usa se predomina. Uno llega a un momento que comienza a pensar en inglés, a contar en inglés, y cuando eso pasa, usted está más para allá que para acá, o está más para acá que para allá. Y eso es lo que pasa. El don de lenguas es un perfecto conocimiento de la lengua en pensamiento y en pronunciación. O sea, sabe la gramática perfectamente. Y yo siempre he creído que en los cielos, cuando el hombre sea redimido, la tierra va a ser el planeta en todo el universo donde se va a hablar más lenguas que en otro lugar y todos vamos a poder comprender o hablar nuestro propio idioma o hablar a la persona en el idioma que está hablando
un idioma perfecto, además de las otras lenguas que se van a aprender, como las lenguas angelicales, lenguas de otros planetas. Por ejemplo, los 144,000 tienen una lengua que nadie puede entender, solo ellos, ya que cantan un cántico que nadie entiende, solo ellos. O sea, ellos tienen una lengua especial para un grupo bien pequeño, una lengua que sabe la experiencia de no pasar la muerte y ser bautizados por fuego, una experiencia que solo Jesucristo y este grupo de gente lo conoce. Esta gente fue sacada de su zona de confort. Estos no porque estaban haciendo algo bueno como la iglesia apostólica, esto es porque estaban haciendo algo malo y Dios quería que toda la humanidad se dividiera en todo el planeta, se regara por todo el planeta y así poblar toda la tierra. Así que el humano no quiso por las buenas, Dios tuvo que hacerlo por las malas y al final la voluntad de Dios se hizo como Él lo requería. Así que nos queda de lección que cuando Dios nos pida a nosotros una obra que hacer, hagámosla inmediatamente, que al final la vamos a terminar haciendo y quizás con consecuencias graves. Vamos a pasar al día lunes, donde se le llama a Abraham para ser el padre de el Mesías, donde él iba a ser una bendición para el mundo entero, él el Mesías, y tenía que salir de Abraham. Y ahí encontramos nosotros una serie de 6 textos donde se viene anunciando el nacimiento, el Mesías, comenzando desde Génesis 3:15, donde se anuncia que en esta tierra va a nacer un Salvador. Pero este Salvador tiene que venir de un linaje especial, pudiéramos decir, o apartado o santificado para Dios. Y es Abraham al que se le llama, y para que sea el padre de una nación, y de esa nación iba a salir el Mesías. Abraham obedece, el pedido de Dios, y entonces se convierte en el padre de, en verdad, de 2 naciones y en el padre de 3 religiones, porque el mundo islámico, el mundo árabe, reclama a Abraham como padre. El mundo judío también lo reclama a Abraham como padre por medio de Isaac y Jacob, y el mundo islámico por medio de Ismael. Y las 3 religiones son esas también: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Ponga esas 3 religiones en conjunto y usted va a descubrir la grandeza de Abraham y también la grandeza de Sara, porque Sara es tomada en cuenta. Dios dijo, madre de reyes será. Es interesante que Dios toma muy en cuenta a Sara. La Biblia usualmente no habla de las mujeres, pero se detiene a hablar de Sara, una mujer que honraba a su esposo, una mujer extremadamente bella y una mujer que iba a ser madre de naciones y de reyes. Es muy interesante. Me imagino la belleza de Sara, indescriptible. Recuerde que el espíritu de profecía dice que los que resucitaron cuando Jesús resucitó, que eran los mártires, dice que de Abraham para atrás, todos los que resucitaron tenían rostro de ángel. O sea que no habían perdido mucho la belleza original con que fue creado Adán y Eva. Pero de Abraham para acá el mismo pecado destruyó la belleza humana, y es por eso que el hermano Tony es así de feíto, pero cuando llegue al cielo va a volver a recuperar
la belleza que se perdió por el pecado. Así que Abraham es llamado y con eso pasamos al día martes, el llamado de Abraham. Ahora aquí vamos a hablar un poquitito porque aquí tenemos a un magnate, a un hombre que es totalmente rico, que Dios le habla. En esta tierra había mucha idolatría, pero a pesar de esa idolatría, Abraham no había cometido idolatría, se mantenía fiel a Dios. Los judíos, esta es historia judía, sostienen que Abraham fue creado a los pies de Sem. Sem es el mismo Melquisedec, hijo de Moisés. ¿Se acuerda cuando Abraham venía de la derrota de los reyes y liberó a Lot, su sobrino, y todas sus pertenencias? Allí le salió Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Ese es el mismo Sem. Melquisedec es un título, como quien diga el César, como quien diga el faraón. Un título nada más, ese es el título, y le salió y dio gracias por él, y Abraham le entregó todos los diezmos. Y dicen los judíos que esa fe la había guardado Abraham porque en su infancia lo dejaron crecer a los pies de Sem, el patriarca en línea después de Noé. Era Sem, y después de Sem el patriarcado pasó a Abraham, que era descendencia semita también. Por eso es que al pueblo judío se le llama el pueblo semita, porque viene de Sem, y de Sem aparecieron árabes y judíos. De Jafet aparece Grecia y el mundo europeo, y de Cam aparece Egipto, y Egipto al sur, y el mundo africano. Y aquí se le llama a este hombre a que deje su zona de confort y se vaya para cualquier lugar, y no se le dice ni dónde va a ir, sino que deje su hermosa casa, porque tenía una casa hermosa. Él era un hombre rico, muy rico, muy rico, ya era rico. Y tiene que dejar su hermosa casa según el espíritu de profecía, y de allí en adelante su vida la pasa en tiendas. No tuvo una casa fija, era nómada, y salió sin preguntar para dónde iba, ni qué iba a hacer, ni cuánto iba a tener, ni cuánto tiempo iba a tomar. Por eso es que el libro de Hebreos dice: por la fe muchos vieron la tierra lejana y la saludaron de lejos. Eso es un mensaje escatológico que está hablando de esta gente, y también los que soñaron con ir al cielo, pero tuvieron que bajar a la tumba antes de ir al cielo. Por fe vieron la tierra prometida y la saludaron desde lejos, la vieron desde lejos, por fe nada más. Y eso es lo que le pasa a Abraham allí. Deja su familia, sus amigos, su zona querida. Uno se encariña de nuestros lugares. Mire, yo tengo aproximadamente casi 40 años viviendo en Estados Unidos, pero cuando yo regreso a mi patria, así, con sus males y con todos sus errores, que yo disfruto mi patria, porque esa es la patria donde yo nací, mi terruño. Quizás usted no puede haber inmigrado a otro país, pero a lo mejor vive en la capital de su país, y cuando usted regresa a su tierra natal, ¿qué lo disfruta? Qué cosa más interesante. A él le toca dejar su tierra natal que ama tanto, que está encariñado, sus amigos, su familia y todo lo que tiene, e irse a un lugar que él no sabe. Y él comienza a caminar. Es interesantemente que Sara, su esposo, lo acompaña con alegría. Usualmente cuando pasan esto así,
Las mujeres son más apegadas al hogar, no quieren dejar eso. Pero en el caso de Sara no, sencillamente le acompaña y junto con su esposo comienzan a vivir una vida nómada por el resto de su vida y salen para Canaán y no sabía para dónde iba y a Canaán llegó. Y ahí fue donde Dios le dijo, aquí es donde has venido, esa es la tierra que daré a toda tu descendencia. Pero hay un pequeñito problema, Abraham, eso no es ya, va a ser dentro de 400 años, porque en este momento el cananeo habita acá y su maldad no ha colmado la copa. El día que esa copa comience a rebalsar, entonces yo lo voy a destruir y tu pueblo va a tomar esta tierra por heredad. Pero va a ser esclavo en Egipto por mucho tiempo, pero de ahí saldrá rico. Le entrega a Abraham una profecía completa. Ahora vemos que en esta peregrinación de Abraham también se involucra Isaac y también se involucra Jacob y también se involucran sus 12 hijos. O sea que allí usted puede contar 4 generaciones, generaciones que se conocieron. Los hijos de Jacob habitaban en la tienda de Isaac, o sea, se conocieron, vivieron lo suficiente para conocerse. Así que esta peregrinación no fue corta, contaba 400 años desde que fue dada para recibir la tierra por heredad. Y era 400 años es bastante, hermanos, mucho tiempo. O sea que iba a morir Abraham y no iba a ver la tierra, la vio por fe nada más. Iba a morir Isaac y no vio la tierra. Iba a morir Jacob y no vio la tierra. Iban a morir los 12 hijos de Jacob y por eso José dice, cuando este pueblo salga de aquí, no se olviden de llevar mis huesos. Yo soy judío, yo soy israelita y me llevan consigo. Ahora nosotros vemos que Abraham comete muchos errores. El gran padre de la fe comete muchos errores. El primer error que comete fue con el faraón de Egipto. Mintió. Dijo que Sara era su hermana y a la verdad era su media hermana, hija de papá, pero no hija de mamá. Pero la relación que allí sostenían no era una relación de hermanos, sino que una relación de esposos. Eso nos indica a nosotros que una verdad dicha a media es sencillamente una mentira. La verdad es 100% en su esencia. Si a la verdad se le agrega un 0.001, entonces la verdad deja de ser verdad y se convierte en una mentira. No hay mentiras blancas, no hay mentiras negras. Mentira es mentira. Muchas veces lo que nosotros confundimos con el grado de culpabilidad y el grado de no culpabilidad. Le voy a dar un ejemplo rápido. No, imagínese que usted va conduciendo en la calle respetando las leyes de tránsito a su velocidad y viene una persona y se atraviesa y desgraciadamente muere atropellada. ¿Qué hubo allí? Allí hubo muerte. ¿Se le cuenta ese pecado? Pues claro que sí, sin duda, allá hay un muerto y dice la Biblia, no matarás. La pregunta es, ¿cuánto es de culpable? 0. Usted trató de salvarle la vida, no fue su culpa, fue un descuido, fue una desgracia, entonces usted va a quedar absuelto porque usted es 0 culpable. Pero imagínese que hay una persona que usted odia y la acecha, la busca, la estudia y sabe cómo quitarle la vida y un día usted le quita la vida. Entonces usted es 100% culpable de esa muerte porque lo planeó, lo premeditó, lo estudió y lo consumó. Lo mismo es la mentira. Muchas veces tenemos que mentir para salvar vidas, para salvar a un compañero de cualquier cosa. Le voy a poner un ejemplo. Los suizos
salvaron muchos judíos escondiéndolo entre el cielo y el techo de sus casas. En Suiza hay muchas casas que parecen lápices, delgaditas y altas y puntuditas. Y uno se pregunta por qué hay ese tipo de casas así. O porque hubo un tiempo en que en Suiza los impuestos los cobraban por la lluvia recibida. Entonces, para no recibir mucha lluvia, hacían las casas bien angostitas para arriba y sin techo. Y pagaban muy poco de taxes. Esas casas eran especial para guardar a los judíos entre el techo de la casa y el cielo raso de la casa. Cuando llegaban los alemanes preguntaban, ¿tienen judíos acá? Y ellos decían, aquí no hay ningún judío. Y pasaban revisando y nunca los encontraban porque solo ellos sabían dónde los escondía. Ahora le pregunto a usted, ¿esa es una mentira? Sí, 100% mentira. ¿Es una mentira blanca? No, no existe tal cosa. Es una mentira. Pero ¿cuánto es culpable? Cero culpable, porque es peor entregar a una persona a la muerte que tener una mentira. Entonces es una mentira que salva vida y la persona es cero culpable, o quizás no cero culpable, pero la culpabilidad es bien poco. Y Abraham comete ese error, y si no hubiera sido por la intervención de Dios en castigar la familia de la realeza, hubiera habido un desastre allí. La historia egipcia, fíjense bien, no me van a estar llamando contextos, porque estos son libros que están en inglés y en egipcio. La historia egipcia dice que bueno, lo dice la Biblia, que el faraón le dio muchos regalos a Abraham y Abraham salió más poderoso de allí. Pero la historia egipcia dice que el faraón se disculpó con Sara. Le dijo, discúlpame, me dijeron que eras hermana de él, no la esposa, y le dio un regalo como señal de su arrepentimiento. Le regaló una princesa para que fuera su esclava, y esa princesa, dice la historia egipcia, se llamaba Agar. Cosa, ¿no es cierto? No, eso es la historia egipcia. Por favor, historia egipcia, ¿ok? Y esa era la esclava de Sara, que no era cualquiera esclava, sino una de las hijas del faraón llamada Agar, que más tarde cometen el errorazo terrible con Sara de tener un hijo, y de ese hijo Ismael aparece una maldición. Dos pueblos que iban a batallar hasta el fin del mundo sin tregua, y hasta ahora lo podemos ver cómo pelean en Israel por la franja de Gaza. Siempre se han peleado, enemistad hay allí. Así que Abraham es sacado de su confort por una promesa donde él no pregunta, no dice nada, no hace nada, sencillamente obedece y va. Cuando Dios obedece, obedezcamos inmediatamente, porque una tardanza en la obediencia se constituye en desobediencia. Al final de la historia, con todos los sufrimientos de Abraham, con todas sus penalidades, con todos los sufrimientos de Jacob y con todos los sufrimientos del pueblo de Israel, al final se cumple la venida del Mesías, del libertador. Mucho tiempo después aparece Jesucristo, por el cual son benditas todas las naciones, porque el Evangelio se pasó a los gentiles, dejó de ser una propiedad exclusiva del mundo judío, se pasó a los gentiles, y todo aquel que crea en él y se arrepienta y se bautice, entonces tendrá la vida eterna, y así se convierte Jesucristo en una bendición para todas las familias de la tierra. Y esto es porque hubo un hombre que tuvo la fe infantil de obedecer inmediatamente y sin estar preguntando el por qué sí y el por qué no, el cómo y el cuándo. Eso es
muy interesante para aprender. Vamos a pasar al día miércoles, la iglesia primitiva y las zonas de confort. Aquí está pasando algo interesante. Jerusalén, donde vivían los apóstoles y la iglesia, había tenido un éxito rotundo en la predicación. Y estaban llegando a un límite donde comenzaron a tener satisfacción y la obra se comenzó a disminuir. Pasa un fenómeno en las iglesias y en la vida de las personas. Cuando hay grandes hazañas religiosas, grandes reavivamientos, grandes milagros, es a continuación le sigue una caída total. El pueblo de Israel, eso fue lo que pasó. Hubieron grandes victorias que le siguieron grandes derrotas espirituales. Y eso usted lo encuentra en toda la historia del pueblo de Israel. Una gran victoria seguido de una gran derrota. Y eso nos pasa en nuestra vida espiritual. A veces llegamos a la cima de grandes actos, de cosas magníficas que logramos hacer por esfuerzo y por empeño, y después viene una frivolidad, muchas veces viene pecado y muchas veces viene un total descalabro de la iglesia o de la vida personal. El espíritu de profecía nos explica el porqué de eso. Y el espíritu de profecía dice que cuando nosotros subimos a la cima espiritual y llegamos al máximo, nos descuidamos y creemos que allí para todo. Y al descuidarnos, nosotros entramos en una frialdad. Entramos, dice el espíritu de profecía, en depresión. Y eso pasa en todos los ámbitos. Los presidentes, especialmente aquí en Estados Unidos, cuando ellos terminan su tiempo de presidencia, entran en depresión porque aún están jóvenes muchos de ellos y ya no hay trabajo para ellos. ¿Qué trabajo van a conseguir si vienen de ser el presidente de la nación? Y por mucho tiempo los presidentes sufrieron hasta que bajo el presidente Ford se ideó un programa para los presidentes que después de sus trabajos se mantuvieran activos, siempre trabajando de lo último que habían trabajado, porque la depresión toma posesión del humano y eso hace la caída. Pues algo así estaba listo para pasar en Jerusalén con el pueblo de Dios, y ahora Dios los sacude, los zarandea a través de un personaje importante, y ese se llama Saulo de Tarso. En el libro de Hechos, el capítulo 8, usted encuentra en ese mismo libro varios personajes bien importantes. Encuentra a Felipe, encuentra a Esteban, encuentra a Saulo de Tarso, encuentra el eunuco que Felipe le hace, encuentra a Simón el mago. Es un capítulo bien repleto de historia. Y ahí entra en acción Saulo de Tarso, perseguidor de corazón, devoto de Dios. En su mente es el más fiel servidor de Dios y comienza a azotar la iglesia. Terrible la persecución que se desata, donde todos están ya conformes, tranquilos, quietos, que ya su obra se terminó, de que han tenido un total triunfo. Dios
para evitar la depresión, entonces Él permite que venga la persecución y todos salen huyendo. Y allí se cumple la palabra del Señor que dice: me seréis testigo, primero en Jerusalén y después en Samaria. En Samaria fue un éxito total, porque allí se comienza a cosechar las semillas que había plantado Jesucristo con la mujer del pozo. Este pueblo recibe con gozo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Todos comienzan a ser desperdigados por todos lados, pero llevaban algo precioso, llevaban la palabra de Dios. Ahora hay que comprender que esta salida del confort de esta gente no fue fácil, porque ellos pierden propiedades, pierden trabajos, pierden posesiones, y muchos de ellos pierden a familiares, partes de la familia, porque muchos fueron encarcelados y muertos. O sea, hubo una masacre terrible allí que obligó a medio mundo a salir de allí. Saulo es el promotor, él está empujando toda esta obra. Interesantemente, los discípulos no huyen. Los discípulos se quedan allí en Jerusalén, y eso es muy interesante estudiar, porque ¿qué hubiera pasado si los dirigentes de la iglesia hubieran huido también? No huyeron porque hay una ordenanza de Jesucristo de no salir de Jerusalén hasta un determinado tiempo. Entonces, la cabeza de la iglesia terrenal, que eran los apóstoles, quedó unida, quedó en Jerusalén, y los demás fueron dispersados, y esto llevó el evangelio a todas las demás partes. Ahora recuerde que ellos fueron llamados más tarde. Por ejemplo, cuando se dieron cuenta del gran éxito que había en Samaria, dice Hechos que Pedro y Juan partieron para Samaria a la predicación del Evangelio, pero ellos siempre tuvieron su base en Jerusalén. Así que es muy interesante cómo Dios nos saca de nuestra zona de confort, nuestra zona de tranquilidad, y muchas veces es doloroso, muchas veces no entendemos, y muchas veces queremos renunciar y no aceptamos los designios de Dios, pero Dios lo va a hacer de todas maneras con tal que se cumpla su voluntad. Muy bien, y con esto llegamos ya al día jueves, donde dice que empecemos por donde estemos. Hubo un tiempo en que la iglesia mandaba misioneros alrededor del mundo. Aún lo sigue haciendo, pero en una escala más pequeña, porque ese tiempo ya pasó. Por ejemplo, en mi país natal, que es El Salvador, yo lo logré conocer. Llegó un pastor norteamericano apellido Ford y su esposa Lillian, y ellos fueron los que comenzaron la obra en El Salvador por los años 60. Muy recién, muy recién. Ellos comenzaron donde no había nada, una tarea ardua. Ahora no hay tal cosa. Ya no vamos a mandar de misioneros a nadie a Guatemala, porque ya hay suficientes misioneros. No vamos a mandar a México porque hay suficientes misioneros. Tal vez se puede mandar personas que capaciten, que vayan y enseñen y que conduzcan un seminario para capacitación de pastores y laicos. Pero eso ya pasó. Ahora nuestro ministerio consiste localmente. Comencemos donde estemos. No necesitamos ir lejos. Ahora, tenemos que entender que también hay otra manera de evangelizar, y es por las vías de comunicación. Por ejemplo, este video en nuestras estadísticas
en el año llega a 166 países. El hermano Tony no tiene que agarrar un avión para ir a Chile. No, no, no. Sencillamente hace el video y en cuestión de minutos el video está recibido y es exactamente la misma enseñanza. O sea, se han abierto canales de evangelismo más sofisticados, pudiéramos decir, donde el envío de la persona ya no es tan necesario, sino que hay otros medios para hacer. ¿Cuál es el mensaje final de la lección? Mire, que prediquemos la palabra de Dios. Si hay que salir, pues hay que salir. Pero si no hay que salir, hagámoslo en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestra esposa. Créalo que se necesita mucha orientación espiritual, aún con los miembros de la familia que van a la iglesia desde pequeños. Toda la vida hay que enseñarlos más de la Biblia y esto no para nunca porque el conocimiento es inalcanzable, interminable, no se termina nunca. Después con nuestras familias, nuestros familiares, con ellos, después con nuestros amigos y después quien encuentre en la calle. Cuando usted tenga una reunión con una persona, mientras puede hablar, pregúntele, háblele acerca de Dios y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que prediquemos el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Muy bien, hermanos, creo que concluimos con nuestra lección. Eso es lo mejor que podemos enseñar en esta lección. Prácticamente es una de las lecciones repetitivas. Así que aquí terminamos. Les deseamos una feliz semana a cada uno de ustedes y muchas bendiciones en toda esta semana. Y Dios mediante este sábado podamos dar una lección que sea para edificación personal y la de nuestros alumnos que la necesitamos mucho en este tiempo. Hasta la próxima.